Casas embrujadas famosas en México. Parte 2. La monja de San Jerónimo. El siguiente testimonio corresponde a un buen amigo mío, Rafa Núñez, luchador profesional que usa el mote de Scorpio Jr. Durante su adolescencia, Rafa fue testigo del espectro de una monja que se aparecía cerca de donde él vivía. Mi familia paterna vivía en San Jerónimo 62, Interior 2, en el barrio del centro. Enfrente tenía el claustro de Sor Juana, donde enterraban a las monjas que ahí se morían, pero las enterraban en la parte del sótano. Y un pasadizo daba a la casa de mi abuela. Era una vecindad. Yo llegaba de las fiestas como a las 2 o 3 de la madrugada, y en 2 ocasiones me tocó ver la sombra de una monja. La vi toda de blanco. Caminando al fondo, me metía corriendo. No averiguaba qué era. Se lo platicaba a otras personas y no me creían. Hasta ya a ellos les tocó verla. Lo que hicieron fue tapar ese pasadizo y optaron por ponerle santos para que cualquier alma en pena descansara. ¿Qué edad tenías cuando veías esto? La primera vez que vi esto fue como a los 14 años y la siguiente experiencia fue a los 17. Pero la misma monja vestida de blanco y caminando a través del pasadizo, aunque en una ocasión me pareció que flotaba. Te digo que yo me metía corriendo y cuando me asomaba por la ventana la monja ya no estaba. Yo creo que estas apariciones eran porque ahí murieron muchas monjas. Había cientos de cuerpos ahí. Y ya después encontraron a Sor Juana, el medallón. Se hizo más conocido el lugar, pero nunca investigaron qué había detrás de todo eso. ¿Hubo algunas otras manifestaciones raras en donde ustedes vivían? No, fue lo único que vi. Esa ha sido la única ocasión en la que me han espantado. Y esta es la primera vez que lo platico. Sin duda resulta muy interesante este relato, dejando en claro que aún en lugares que podríamos considerar benditos se dan este tipo de manifestaciones. También son recurrentes los relatos donde se involucran espectros de sacerdotes o monjas. Apariciones de otro mundo. Ahora bien, conozcamos otro caso de un amigo llamado Alejandro Hernández, que en su casa se aparecen diferentes espectros. Anteriormente su casa era parte de una milpa donde se encontró una vasija con dinero. En mi casa se aparecen personas. Mi hermano fue testigo de la aparición de un hombre en su habitación. Por aquellos días él tenía problemas con mis papás. Esto le pasó por la tarde. Él se fue a dormir un rato, después despertó y vio que ya no estaba solo. Vio la silueta de un hombre que se veía delgado y traía sombrero. Estaba detrás de una cortina.
Pasaron 3 días y vio a una señora llenita parada a su lado. Son cosas que ocurren en la casa, pero ya estamos acostumbrados. La siguiente experiencia tendrá apenas 15 días. Le ocurrió a mi hermana. Ella hablaba por teléfono cuando de repente vio de reojo que una persona se asoma y luego se esconde. Ella dice que solo vio una silueta gris. ¿Cuál es la primera experiencia anómala que se dio en tu casa? Pues la primera tendrá 18 años. Mi prima, la más grande, llegaba a las fiestas ya tarde. En una ocasión, cuando llegaba de una de tantas, le dijo a mi mamá que por qué dejaba que mi hermano, en aquel entonces de 3 años de edad, estuviera jugando en la lumbre y luego tan tarde. Mi mamá le dijo que no era él, pues mi hermano ya estaba durmiendo. Lo que la gente dice es que en ese lugar había dinero enterrado. Poco después pusieron el drenaje en mi casa. Mi papá contrató a un albañil para que hiciera el trabajo. Cuando este señor empezó a escarbar, encontró una ollita con huesos y con dinero. Sacó el dinero y volvió a echar los huesitos en la olla y la enterró. Una vez terminada su labor, se iba y dejaba ahí su herramienta para continuar el día siguiente. Después supimos que a esta persona la atropelló y mató un microbús. Antes de que ustedes llegaran a esta casa, ¿qué era? Eran milpas, no había casas. En la época de la Revolución enterraban a las personas con sus pertenencias. No podría explicar de otra manera lo de la olla que se encontró esta persona. ¿A ti qué te ha pasado? Pues he escuchado ruidos y también he visto sombras, pero ya no les doy mucha importancia. ¿Tu casa está bendecida? No se ha bendecido porque no se ha dado la oportunidad. Aún no está terminada y mi papá dice que hasta que concluyan los trabajos lo va a hacer. ¿Mi casa embrujada? Nunca he tenido problema en contar los extraños sucesos que he vivido en mi casa. Algunos investigadores de lo absurdo presumen de esto, de estar en contacto con este fenómeno las 24 horas del día al estar viviendo en un lugar encantado. Ese nunca ha sido mi estilo y como lo he dicho en otras ocasiones, yo no me jacto de ser investigador de lo paranormal. Yo soy periodista de profesión y como tal me gusta difundir estos temas que no tendrían cabida en periodismo, por considerarlos fantasiosos. En lo personal no creo que mi casa esté embrujada, pero lo que sí es verdad es que no he logrado encontrar una explicación lógica a lo que me ha tocado vivir ahí. Estas experiencias ya las he narrado en mis libros, Fantasmas y Hechos Sobrenaturales, y en el de 50 relatos de fantasmas. Pero aquellas personas que aún no los han adquirido, haré un brevísimo resumen para narrarles otras experiencias que hoy en día he vivido y que sinceramente me han helado la sangre. Una de las primeras experiencias extrañas que me ha tocado vivir en mi casa fue cuando yo tenía 14 años de edad. Estaba en tercero de secundaria.
Yo me encontraba solo en la casa, pues mis padres y un hermano habían ido a un curso de teología a la iglesia. Yo me quedé porque al día siguiente tenía examen de química. Serían las 6 de la tarde. Primero estaba estudiando en la sala, después me subí a mi cuarto. Estando ahí escuché claramente que alguien abrió la puerta de la entrada y la cerró. No bajé a ver quién era porque pensé que se trataba de mi otro hermano, que llegaba más o menos a esa hora de la universidad. Pasaron como 30 minutos, terminé de estudiar y bajé a la sala. No había nadie y todas las luces estaban encendidas, incluso la del baño. Imposible que yo en un descuido las dejara así. Honestamente sentí miedo y alcancé a mis papás en la iglesia y les pregunté si alguno de ellos había regresado a la casa por algo y me dijeron que no. Ya en la casa con mis papás y mis hermanos me sentí más tranquilo. Pasaron unos minutos y llegó mi hermano mayor de la universidad. ¿Quién abrió la puerta y encendió todas las luces? Es un misterio para mí. El saludo del muerto. Considero que la experiencia más fuerte que he vivido en mi casa fue en compañía de toda mi familia. Ya era noche y nos disponíamos a dormir, serían alrededor de las 10:45. Los dormitorios en aquel entonces estaban arriba, y no recuerdo el motivo, pero todos estábamos reunidos en la misma habitación. El hecho es que mientras platicábamos se escucharon 3 golpes en la puerta principal de la casa. La puerta es de acero y no da a la calle. Eran golpes muy fuertes, parecidos a cuando una persona intenta derribarla. Lo extraño fue, y no sé cómo describirlo, que supimos de inmediato que quien tocaba con ese coraje no era mi hermano. Los golpes llegaban a la boca del estómago y en la vida he sentido algo parecido. Nadie quiso bajar porque en verdad sí nos dio miedo. Mis abuelos, que vivían al lado de nuestra casa, nos dijeron que a ellos les habían tocado, pero en la ventana. Y como pasa en las típicas historias de terror, nos enteramos poco después que el hermano de mi abuelo había fallecido. Estas 2 historias, lo juro por Dios, son completamente reales. Son un puñado de las experiencias raras que he vivido en esa casa. Las otras, como dije anteriormente, ya las narré en mis anteriores libros. Por eso les hago la invitación para que los adquieran. Lo que estoy por compartir con ustedes a continuación es inédito, muy reciente. Quizás sean experiencias no tan importantes como las anteriores, pero a fin de cuentas inexplicables y atemorizantes. En la parte de arriba de mi casa, en una salita, había un espejo colgado en la pared. Mi hermano y yo estábamos ahí platicando de trivialidades. Era de noche y todo marchaba con normalidad. De repente y sin motivo aparente, el espejo se desprendió del clavo en el que estaba y cayó rompiéndose en muchos pedazos. Nos pegó un buen susto. Me acerqué a revisar si el clavo se había caído o si estaba flojo y no, seguía firme en la pared. Revisé el espejo y de donde se cuelga, estaba en perfectas condiciones. Lo coloqué de nuevo e intenté tirarlo con movimiento brusco, pegándole a la pared y permaneció ahí. No había una razón para que el espejo se cayera. Otra experiencia extraña que he vivido recientemente ha sido en mi habitación.
por fortuna, es un fenómeno que se ha repetido solo en 2 ocasiones. Me ha pasado que ya estando en la cama para dormir, se cuela una corriente de aire frío. No hay ninguna ventana abierta, la puerta cerrada, no hay motivo para que se sienta esa corriente. No me atrevería a asegurar que se trata de un suspiro, pero se siente como tal. Encerrado en un baño. Esta experiencia no me ocurrió en mi casa. Fue en un hotel de Tepic, Nayarit. Llegué por la mañana, me hospedé en uno de los hoteles que está en el centro de la ciudad y después de dormir un poco me metí a bañar. Cuando terminé de bañarme, al momento de querer abrir la puerta del baño, esta no abría. El seguro se ponía por adentro, del lado de donde yo estaba, no por afuera. Hice varios intentos para abrirla y no podía. Comencé a rezar, no porque pensará que algún ente del más allá me estuviera haciendo la vida difícil, sino porque cuando estoy en apuros lo hago. Y en ese momento la puerta se abrió sin ningún problema. Ya después para nada cerraba la puerta. Me dio miedo que se repitiera la experiencia. Cuando me fui de ahí, me enteré, gracias a un guía de turistas, que este hotel antes había sido un hospital donde seguramente muchas personas habían fallecido. Tiempo después regresé en varias ocasiones a este lugar, pero no se repitió esta experiencia, quizá porque me asignaron otra habitación. Fantasmas en un gimnasio. Hace algunos años, cuando escribía en una revista llamada Casas Embrujadas, me tocó revisar un gimnasio presuntamente embrujado. Pensé que el objetivo de los dueños era la de buscar publicidad gratuita, por eso me acerqué a ellos con cautela. Para asegurarme que esto no era así, le dije que no aparecería la dirección de su establecimiento, ni fotos del exterior del inmueble. Ellos aceptaron de todas formas. Esto me indicó que en realidad su intención era la de narrarme su historia. La forma en que dieron conmigo fue gracias a uno de sus clientes, amigo mío. El dueño del gimnasio, de nombre Jesús, me contó la siguiente historia. Antes de que fuera gimnasio, recuerda Jesús, un hombre de 50 años de edad. Era un salón de fiestas, pero como no funcionó, lo cerraron. Hasta que yo lo tomé para convertirlo en un gym. Antes tenía como una barrita, pero yo la quité y lo único que se quedó fueron los baños para hombres y mujeres. No sé si hubo alguna muerte o algo parecido aquí, lo cual dudo porque lo del salón de fiestas no duró mucho. Como yo vivo cerca del gimnasio, pues estoy de tiempo completo para atender a los clientes. En aquella época, más o menos en 1997, las oficinas estaban a la entrada, no como ahora que se encuentran arriba donde están los aparatos. Bueno, pues en esa ocasión llegó mi hijo de la escuela y me dijo, ya llegué, papá. Qué bueno, le dije, para que vayas a la casa y me traigas de comer. En eso él me pregunta, oye, ¿quién está jalando? Pues nadie, no hay nadie ahorita, le contesté. ¿Cómo no, papá? Se escucha que están jalando.
Pues tal vez entró alguien y ni siquiera me saludó, le respondí. Mi hijo subió a ver, pero no había nadie. Yo noté que sí se espantó, pero bueno, pasó el tiempo. Después ingresó al gimnasio un muchacho que solo podía entrenar por las mañanas. Entonces le di las llaves para que él viniera, abriera y se pusiera a entrenar. La verdad no pensaba levantarme tan temprano por una persona, además de que era de confianza. Entonces esta persona, que se llama Dante, me dijo que aquí espantaban porque ya eran varias veces que él escuchaba cómo azotaban las mancuernas. No quise espantarlo y le dije que era el aire, pero a él no le convenció esa idea y dejó de venir. Hubo otro cliente de apellido Salinas que lo espantaron, pero él sí vio a alguien. Este señor venía también en la mañanita a entrenar, así que le di una llave para que abriera. Una vez me preguntó que si aquí espantaban, porque mientras estaba entrenando vio cómo se abrió la puerta y alguien entró. Pensó que había sido yo e incluso me llamó por mi nombre, pero al no recibir respuesta me fue a buscar al baño, pero no había nadie. Y así le pasó 3 veces más hasta que dejó de venir en las mañanas. Un testigo más. Mi nombre es Alejandro. Y así como te dijo el instructor Jesús que aquí espantan, yo también puedo darte mi testimonio. Yo entrenaba alrededor de las 2 de la tarde. A esa hora el gimnasio está vacío. De repente escuché que subían corriendo las escaleras, pero duro. Me asomé y no había nadie. Pensé que alguien entraría, pero no. Seguí entrenando y como a los 10 minutos de nuevo, duro. Pues es todo lo que te puedo decir. ¿Quién podría ser el fantasma? Aquí venía un chavo que le decían el Tejano, un tipo alto que estaba bien fuerte. Ve tú a saber si su espíritu es el que anda por aquí, porque a esta persona la mataron en la colonia de Las Peñitas. Y pues quizá sea por el apego que tenía al gimnasio que aún se manifiesta. En la actualidad este gimnasio fue vendido, y con mala suerte, pues lo que lo compraron no han recuperado la inversión que hicieron. Al parecer el lugar en sí tenía una mala vibra que no permite prosperar económicamente a sus dueños. El hijo del dueño se ha quedado a dormir en este lugar y afirma que nada extraño ha visto o escuchado. Las apariciones en un cementerio. Siempre ha existido la controversia de si efectivamente en los panteones espantan o no. En lo personal, no creía porque investigadores de lo absurdo falsificaban sus evidencias en estos lugares, disfrazaban a sus colaboradores de fantasmas y los grababan en video. Sumado a esto, charlando con varios sepultureros, estos me aseguraban que de años de trabajar en estos sitios nunca habían visto nada extraño. Para mí era, y sigue siendo, ilógico que un cazafantasma en una sola visita logre captar al fantasma que ahí se manifiesta. Además, yo creía, los cementerios son lugares benditos, por tanto no podíamos manifestarse seres del más allá, almas en pena. Este concepto de los cementerios también me fue aclarado por el sacerdote Enrique Hernández López. Más adelante aparece en su entrevista.
quien me aseguró que no necesariamente los panteones son lugares benditos. Quizá ustedes se preguntarán por qué estoy hablando de panteones si este libro es de casas embrujadas. La razón es porque algunos panteoneros permanecen 24 horas en estos sitios, convirtiéndose prácticamente en sus hogares, en sus casas. Visité un cementerio situado por la carretera Lago de Guadalupe, en el Estado de México, y el encargado del lugar me dijo que no podía dar entrevistas y que nadie extraño o paranormal había visto en ese panteón. No le creí, pero tampoco insistí. Regresé a la semana siguiente. Algo me dijo que tenía que volver. Y me encontré a otro encargado. En ese cementerio hay 2. Y le dije que quería entrevistarlo porque deseaba saber cómo era la vida de un panteonero. Quizá con el otro encargado cometí el error de preguntarle directamente por fantasmas y apariciones en el cementerio. Este señor de alrededor 40 años de edad se mostró renuente al principio, pero logré convencerlo. Comencé con las preguntas sencillas y después hice lo que realmente me interesaban. A continuación, la entrevista. ¿Cuántos empleados hay en este cementerio y en qué consiste su trabajo? Somos 2. Mis actividades son las de mantener limpio el panteón, darle mantenimiento a todo. ¿Aproximadamente cuántas visitas reciben diariamente? Alrededor de 50 visitas diarias. Me dice que ustedes son 2. ¿Usted qué turno tiene? Nos vamos rolando. Un día me toca el de la mañana y a mi compañero el de la noche. Y así nos vamos. Entonces, ¿aquí duermes? Así es. ¿A qué hora abre sus puertas el cementerio? A las 9 y cierra a las 5 de la tarde. De tantas leyendas que existen que en los cementerios espantan, ¿qué tantos hay de cierto? Bueno, esa información no te la puedo dar. Esa la dejamos reservada. Entonces quiere decir que sí espantan. El panteonero se queda callado. ¿Por qué no le gusta hablar de ese tema? Prácticamente lo tenemos prohibido porque la gente se asusta. A la gente le da miedo y ya no le gusta venir al panteón. Se ausenta. Pero yo no pondré el nombre del panteón ni la dirección. La gente no sabrá de qué panteón estamos hablando. Pues sí, hay avistamientos, pero nada del otro mundo. ¿Sí? ¿Qué te ha pasado? ¿Te han tocado la puerta en la madrugada? Así es. ¿Y por qué crees que se dan estas manifestaciones? Quizás sean los nervios de uno mismo. Realmente no creo que pase nada de eso. Los mismos nervios traicionan a uno. A lo mejor un perro anda por ahí y nosotros lo tomamos de otra manera. Este tipo de manifestaciones se dan en la madrugada o a cualquier hora del día. En cualquier hora del día. ¿Ha escuchado historias de fantasmas en otros panteones que les hayan ocurrido a colegas suyos? Sí, también en varios panteones.
Esta actividad se incrementa más cuando se acerca el Día de Muertos. No tiene ni día ni hora, puede ser de repente. ¿Te da miedo trabajar en un cementerio? No, ha sido parte de mi vida. Con este son 5 panteones en los que he trabajado. ¿Y de dónde te surgió el gusto o cómo es que ingresaste a este medio? Un familiar me metió y de ahí me gustó. Es un lugar muy tranquilo. Me gusta estar más aquí que en otro lado. Como ustedes se habrán dado cuenta, el panteonero no dio muchos datos al respecto. Sus respuestas eran cortas, sin dar más información que la necesaria. Ya que guardé mi grabadora en la mochila que traía, el panteonero se vio más tranquilo, porque durante la entrevista lo noté nervioso, evasivo. Así que si has visto cosas extrañas en este cementerio, le pregunté. El panteonero se recargó en una de las tumbas, volteó hacia la entrada del cementerio y al ver que no había nadie, comenzó a contarme las múltiples experiencias que en este lugar ha vivido. La verdad, sí he visto muchísimas cosas en este panteón, fue lo que me dijo. Fue así como me relató historias asombrosas. Por ejemplo, en varias ocasiones ha escuchado que le tocan la puerta del cuarto donde se queda a dormir. Pero esto ocurre en la madrugada. También ha escuchado risas de niños a eso de las 3 de la madrugada. Cuando sale a ver quién anda ahí, no hay nadie. Otro hecho inexplicable le ocurrió al estar en su casa, en la madrugada. Cabe señalar que él vive enfrente del panteón, así que desde ahí puede echarle un ojito. Se levantó al baño y se asomó por pura casualidad. En ese momento vio pasar un cortejo fúnebre que se le hizo rarísimo porque eran las 2 o 3 de la mañana y de repente la gente comenzó a desvanecerse. En el día, ya en el panteón, ha visto a una niña vestida de blanco que va corriendo entre las tumbas. La primera vez que vio esto, se acercó a ella y no la encontró por ningún lado. En otra ocasión, alrededor de las 6 de la mañana, platicó con una muerta. Ese día se sorprendió mucho porque de repente la vio parada enfrente de él. Le preguntó qué se le ofrecía, creyendo que era una visitante. Ella le dijo que quería ver una tumba que estaba hacia abajo del panteón. El panteonero le dijo que todavía no era la hora para que la gente entrara, pero le dijo que no había problema. Un dato curioso, que después tomaría relevancia, fue que la chica le dijo que su mamá había visitado esa tumba un día antes. La señorita caminó hacia una tumba y ahí se quedó unos minutos. Después regresó y se despidió del señor, dándole la mano, pero su mano estaba helada. El panteonero le dio la espalda solo un instante y descubrió que ella había desaparecido. Cuando es imposible recorrer 3 metros, la distancia de la casa donde se queda el panteonero a la salida, en un segundo. Poco después, la señora regresó con 2 de sus hijas y el panteonero le dijo que había venido una señorita que decía ser su hija. La señora le dijo que ella solo tenía 2 hijas. La que iba con ella y la tumba que visitaban es la de su otra hija que ahí estaba enterrada. Otra experiencia más es que la
Otra experiencia más es que ha visto a un señor sentado bajo un árbol. El señor trae un sombrero y siempre está agachado. De repente desaparece. Yo me fijé en esta tumba, que está a los pies de un árbol grande y pertenece a la de un hombre. ¿Por qué no me contaste todas estas experiencias en la entrevista?, le pregunté. Porque nos lo prohíben. Antes había un encargado que le decía a la gente que aquí espantaban y la gente ya no venía. Entonces a él lo corrieron y uno busca cuidar su chamba, dijo el panteonero, a quien le prometí no dar su nombre ni la dirección del cementerio. Solo pudo decir que este panteón tiene más de 120 años de antigüedad y alberga más de 4,000 tumbas. Como dato curioso, al lado de este camposanto posa un río de aguas negras, antes cristalinas, donde se dice aparecía la Llorona. De hecho, fue en este sitio donde el panteonero vio pasar el cortejo fúnebre.